Los invitamos a ver ahora nuestra sección Diálogos, donde vamos a disfrutar del encuentro entre Javier Dolte, reconocido director y dramaturgo de la escena porteña, y Carlos Rottenberg, reconocido y emblemático productor de la escena comercial. Estarán conversando y discutiendo, entre otros temas, sobre la producción en el teatro independiente y en el teatro comercial. Los invito a ver la charla y más adelante les estaremos compartiendo una versión extendida en las redes del Instituto. Bueno, nada, un honor recibirte acá en el Callejón, en mi sala. La pregunta que te voy a hacer es una pregunta tan básica que va a parecer un chiste. Me encuentro muchas veces a mucha gente que incluso tiene mucha experiencia tratando de explicarles lo que es el rol del productor, ¿no? Porque del productor teatral. Muchas veces, ¿no?, me encuentro con alguien que dice, no, nosotros necesitamos un productor. Digo, ¿pero qué pensás que hace el productor? ¿Qué es el que va a poner plata? ¿No? Es decir, yo es algo que lo fui aprendiendo a partir de la experiencia, porque es algo que nunca nadie se lo explican. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la función del productor teatral? Primero, soy yo el agradecido por venir a este lugar. Antes de empezar esta charla, te pedí hacer una foto en la puerta, porque de alguna manera esa única puerta en la calle Humahuaca para mí tiene un símbolo, el símbolo de cómo el talento en el que creo en el teatro reemplaza un montón, por decirlo así brutamente, de lucecitas de colores. Este es un ejemplo. Entonces venir es un placer. La segunda parte de lo que dijiste, que tiene que ver con el lugar que en mi caso ocupo, creo que tiene que ver más con la historia. Tiene que ver con 43 años haciendo lo mismo, convencido de haber aplicado siempre una misma línea ética, porque ética hay una sola, y eso poco me importa si es en el rol del empresario, del productor, del actor, del obrero o del médico. Y con respecto a lo que quedó, tiene que ver con que yo cuando empecé siendo productor de teatro. O sea, yo en el año 75, 76, la dictadura, fui productor de teatro. Pero además un productor de teatro que me dejó marcado muchas cosas. Me dejó marcado desde, junto con Guillermo Bredeston, en agosto del 81, entrar como inquilinos al Teatro Tabarís y a los 5 días que explote el Picadero y poner la sala para teatro abierto. O me quedó marcado todo lo que pasamos con tantas llamadas de va a explotar una bomba, por trabajar con actores que en ese momento se llamaban prohibidos o se los había tildado o se los había directamente prohibido. Yo creo que entonces la historia mía tiene mucho más que ver con aquello que con los años 2000, donde prácticamente yo ni siquiera soy empresario de teatro, yo soy exhibidor de teatro. Me dediqué a hacer edificios teatrales para que se desarrolle el talento, para que trabajen los productores. Le perdí, por incapacidad seguramente, o por perder el tren, al rol del productor el saberlo. Vos me preguntás, ¿qué es ser productor? Muy distinto ahora antes. Antes era un señor que ponía plata. La palabra productor, la gente tiende por un tema etimológico a relacionarlo con el dinero, pero en realidad productor es el que te convoca, el que se supone que debería estar antes del proyecto. Debería arrancar el proyecto con él. En la práctica, para mí, el productor real en Argentina, hace bastante, es el director. Porque yo lo que noto es que hay dos tipos de línea de producción. Hablando del productor, del generador, el que convoca, ¿no es cierto? O sea, vos podés decir, y que convoca y dice, yo quiero este grupo artístico y hagan lo que quieran, porque confío en los artistas. Y después está el que, sí, confío, pero yo también me voy a meter. También pienso en que vos promoviste, junto con otros, el Premio Artey, ¿no es cierto? Digamos, que tiene que ver con
lazos, ¿no? entre la escena más independiente o alternativa con la escena, ¿no es cierto?, con el universo, digamos, más empresarial, donde vos, que sos parte de ADET, también están involucrados en lo que se impulsó, digamos, primero con el tema del contar, ¿no es cierto?, que tratar de rescatar, de empezar a encontrar, a buscar, ¿no?, en el semillero local, ¿no?, autores que puedan estrenar en el teatro comercial. Luego se hace la diplomatura en dramaturgia, de la cual yo soy docente, y que también tiene que ver con unir, ¿no es cierto?, crear vasos comunicantes entre estos lugares. Yo creo que, en definitiva, digamos, hay algo de un apasionamiento y también hay algo como de una cierta como militancia y de resistencia, ¿no?, frente al estado de las cosas. Una de las cosas que para mí más, no sé, más importantes o más lindas o significativas, quizá en mi caso, es la movida del Teatro del Pueblo, ¿no es cierto?, que pierden su local original, ¿no es cierto?, y que sin embargo van a estar acá a la vuelta, y donde yo mismo, Lucro, hemos colaborado mucho, ¿no es cierto?, porque entendemos, ahí otra vez el concepto, o sea, no tiene nada que ver con un edificio, no tiene que ver con estar a media cuadra del Obelisco o estar acá, y vos también estás involucrado, digamos, en esta cuestión. Afortunadamente Buenos Aires tiene una plaza teatral tan fuerte, ¿no es cierto?, donde el teatro alternativo es un punto, es una elección, ¿no es cierto? Yo tengo en la página del teatro una frase que yo escribí, que es: el teatro alternativo no es la antesala al teatro oficial, ni del público ni del comercial, es un fin en sí mismo. Y vos, ¿qué pensás que es el fin del teatro alternativo? En algunos casos, como bien lo decís, la mayoría, creo, el fin en la búsqueda artística. Y en otros casos, porque la historia lo ha demostrado, algunas personas que han traicionado ese espíritu, que no está mal, en tanto y en cuanto no hayas dicho otra cosa. Yo tengo una nota en el diario La Opinión del año 1975, cuando comencé, la hizo Aníbal Vinelli, y ¿sabés lo que decía el epígrafe de mi foto a los 17 años? No me interesa el buen teatro para 10 personas. Eso fue tomado más tratándose de un medio como La Opinión, pero este está queriendo decir que le interesa el mal teatro para muchos. Claro. No, estaba diciendo que quiero el buen teatro para muchos. Claro. Pero lo que dije en el 75, a los 17 años, no me interesa el buen teatro para 10 personas, hoy que tengo 61 sigo diciendo lo mismo. Porque en mi concepción es que tenemos que llegar con el mejor producto artístico a la mayoría posible. Y está bien, pero vos no notás que hay que para que esos 10 se conviertan en 1000, no tiene un rol quizá el Estado? Es que yo creo que el Estado lo cumple. No, por eso. Lo cumple. En el caso, mira, de la actividad general, lo cumple desde los años 50, cuando salió la famosa ley de interés nacional por la actividad cultural, por la actividad teatral, donde directamente hasta han hecho una ley de fomento de exhibición de impuestos a quien hace teatro. A mí me parece que en ese sentido, así como hay una contraprestación que tiene que ver con que los edificios teatrales, si el propietario quiere demolerlo y hacer otra cosa, no puede si no cumple con una ley que tiene que hacer con un teatro, también es cierto que tiene la contracara. Pero hay una educación, porque mira, por ejemplo, yo cuando hice filosofía de vida, yo la obra la veo en México, ¿sí? Hecho por un elenco muy bueno, la veo en una sala, así, no me acuerdo cómo se llamaba, preciosa, y enseguida visualicé la obra para Alfredo, porque de hecho la estábamos buscando con Pablo, lo primero, después me voy a cenar con ese elenco y les pregunto inmediatamente por qué no lo hacían porque no era comercial. Me decía, no, esto acá en el teatro comercial no funciona. Y acá sí, es decir, esos 10 se convierten en 1000 en otra idiosincrasia, con otra tradición, como a veces pasa con cosas que aquí para 20 y en Barcelona o en París son para 1000. Es decir, obviamente que hay algo, digamos, de la educación, digamos, del público, o sea, de la ¿no?, lo que se llamaría formación de espectadores y estas cosas, ¿no es cierto?, digamos, que también colabora para que más gente pueda apreciar a veces cosas que son o más vanguardistas o lo que sea. Pero de cualquier manera vos tenías en esa cacerola los ingredientes, empezando por vos y Alfredo, para poder armar filosofía. O sea, desde el circuito comercial. Yo te voy a ser muy sincero, y lo digo en público y en privado. Yo los mejores espectáculos que vi, si hago una línea
de 50 años de mi 61 viendo teatro, en general fueron en el teatro independiente. A mí me sorprendió siempre más el independiente que el teatro comercial. Será a lo mejor porque trabajo en el comercial. El comercial me parece, como es más convencional, me parece que antes de ir a verlo tengo más en claro qué voy a ver. La sorpresa en el teatro comercial es más rara porque justamente creo que lo que define el teatro comercial o el teatro para el gran público es que sus contenidos están predigeridos y que la única sorpresa es que también va a ser tratado ese contenido. Para mí el ejemplo de gorda de Neil LaBute, ¿es cierto? Bueno, digamos, ya más o menos todos sabemos que está mal decirle gorda a alguien con sobrepeso. ¿Quieres que te cuente un cuentito que me inventé hace no menos de 30 años y que lo debo haber contado? Por año lo cuento a cada grupo independiente que viene, siempre el mismo cuento. Yo me inventé que en el teatro era un consorcio de un edificio. Entonces que si vos podés pagar 1.500 pesos de expensas y te vas a alquilar a un departamento de la Avenida Libertador, donde en la primera reunión de consorcio, todos los distintos consorcistas, los demás consorcistas, quieren poner 6 personas de seguridad y pagar 12.000 pesos de expensas, esa persona levanta la mano y dice, yo puedo pagar 1.500. Los demás lo van a mirar y le van a decir, acá por mayoría podemos pagar 12.000, queremos que haya 6 de seguridad. Vos estás desubicado. Entonces ese señor imaginario se fue a un PH del barrio más humilde de la ciudad, donde hay 4 departamentos y se descompone el agua caliente. El señor sigue pudiendo pagar 1.500 pesos por mes de expensas, pero sus otros consorcistas no. Entonces dicen, no, hasta que no cobremos el aguinaldo, bañémonos con agua fría, la calentamos un poquito y tiramos así. Ese señor, yo digo siempre que está desclasado en los dos casos, porque el señor puede pagar 1.500 pesos de expensas, se equivocó en ir al departamento de 12.000 de Avenida Libertador y se vuelve a equivocar en ir al otro consorcio de los 600 pesos. El señor tiene que ir a su consorcio. Yo este ejemplo me lo inventé en el teatro hace mucho tiempo. ¿Sabes cuándo me lo inventé? Cuando me paro frente al teatro antes de programar y digo, ¿en qué consorcio, con qué consorcio estoy? Eso no quiere decir que tenga que meter más o menos éxito, pero hay ciertas cosas que más o menos, será oficio, hay más o menos, por lo menos para programar. Programar, insisto, para mí es más sencillo que producir, porque producir arranca de cero. Programar es ya te da la milanesa marcada, ya tenés la pauta de lo que vos tenés que presentar. O sea, le quito mérito a la tarea de programar. Pero sí creo en los consorcios y creo que hay un espectáculo como el que viste vos en un teatro independiente de México y que vos conocés, que tenés bajo la manga, los ingredientes para esa cacerola, insisto con la fórmula, que te permiten llegar al Teatro Metropolitan a hacer esa obra con Alfredo Alcón. Porque no era solamente Alfredo Alcón, era la obra que también trabajó Bebán. Bebán, Claudia. Y también trabajó la ex mujer de uno de los protagonistas. O sea, tiene para el combo de lo que llamamos el teatro comercial ingredientes extra teatrales, extra artísticos que participan del evento teatral. Aunque vos como director no busques un usufructo en ellos, pero sí en la mente del público que tiene que consumir. La señora se sentaba y le decía al marido, es la ex mujer, cuando vos en realidad fuiste a verla a México, un teatro independiente, y quien la vio ya no tiene la menor idea de con quién la vas a hacer en Argentina. Pero bueno, pero esa es visión, bueno, pero ahí vos, justamente, esta es la visión, digo, volvemos al comienzo de la charla, o sea, que es un productor, es el que está, a veces le sale bien o le sale mal, pero el que está obligado a tener esa visión, a ver, digamos, de estar en el consorcio que le corresponde. Pero además hay otra cosa, no alcanza solamente con que dividamos en comercial o no comercial, también está, de alguna manera, el lineamiento de las salas, que en el circuito comercial es mucho más notorio todavía que en el circuito independiente. En el circuito independiente hay salas donde no han funcionado durante mucho tiempo. Cuando digo funcionar me refiero a espectáculos que traccionen en esa sala. Y de repente aparece un espectáculo que fue en su historia el único. En el circuito comercial, según mi visión, tienen las salas de alguna manera un perfil. Ejemplo, el multiteatro tiene más que ver con un perfil de comedia cómica. Bien hecha. Toc toc, digamos. El perfil toc toc. De ese señor que en la boletería
No, eso seguro. Casi dice, si no conseguí para Toc Toc, deme para ver Le Claro. Prénom. Tienen como una marca. En ese sentido, me parece que hay salas que para el público previamente marcan un carril. No quiere decir que con el tiempo no cambie. El Tabarís es un ejemplo. El Tabarís fue un teatro de revista y de burlesque. Y terminamos con Julio Chávez haciendo La Cabra. Pero tardan las transformaciones en ese sentido. Pero también hay una pulseada, yo creo, porque si no hay una tensión, ¿no es cierto?, entre las figuras, ¿no es cierto?, los que ocupamos ciertos lugares, los artistas, los productores, digamos, todos, ¿no es cierto?, el escenógrafo, e incluso entre las salas alternativas y las salas comerciales, si no hay una tensión, a mí lo que me asusta de un panorama teatral es cuando esa tensión desaparece. Ahora, vuelvo a lo tuyo, ¿no? a lo que vos planteabas, ¿qué es ser productor? Productor es lo que pensás vos que es. Productor es en realidad aquel que como mínimo está a la par del director. Porque en los papeles, el productor y el director son, en los papeles, son la cabeza. El director es el nexo entre la producción y lo artístico. O sea, el productor es el que tiene que conocer de las dos cosas. El productor sabe que si tiene que hacer una obra donde hay una pileta de 4 metros de profundidad, como productor ese director sabe que no la va a tener. Entonces tiene que armar la apuesta y pensarla sin esa necesidad, digamos, que hay que convertirla en otra cosa que no traicione el espíritu de la pileta de 4 metros, porque la pileta de 4 metros no entra en el escenario. A mí me sigue como espectador, yo necesito el contenido. Todo lo demás es un packaging, como se dice ahora. En mi época se decía cómo venderlo. Pero yo sigo creyendo que el teatro justamente requiere de menos tecnología que todo lo demás. Que el cine, que la tele, digamos, que el teatro, la base del teatro para mí sigue siendo el libro, la actuación y la dirección. Hay algo, digamos, que se suma a todo, que esto lo aprendí de un director amigo, que decía que está el arte del director, el arte del actor, el arte del productor, el arte del escenógrafo, de todos. Pero no nos olvidemos que el arte principal es el arte de la seducción, ¿no es cierto? Es decir, cómo convenzo a un actor para que me acepte este proyecto, cómo seduzco, un productor seduce, ¿no es cierto?, a un director, a un actor para que acepte trabajar en esa obra. Es decir, me parece que tiene que ver con el apasionamiento, con algo de decir, creo profundamente en esto. Si sos consecuente con una línea, como en algunos casos como la tuya que la tenés, que es así, no la podés tocar. Vuelvo al principio de la ética, en este caso puesto al servicio de lo artístico. Vos no te traicionás, pero no pretendamos que reciba la persona que está en la butaca lo mismo, porque ahí tenés. Recién nombré Brujas. Brujas es el único país donde funcionó. Fracasó en su país de origen. La obra de Santiago Moncada se llama Entre Mujeres y fue un fracaso. Es más, la repusieron con el título de Brujas después del éxito argentino y volvió a fracasar. No era ni siquiera el título. Explícamela. ¿Para qué me quieres preguntar? Quiero preguntarte una cosa que siempre pienso desde vos y tiene que ver cómo tomás y qué te pasa con lo más elemental que habrás contestado muchas veces en tu vida privada y pública sobre cómo tomó el medio, a partir de Baraca, tu salto al teatro comercial. De donde uno viene, que es el teatro alternativo, hay más prejuicios sobre el teatro comercial que en la dirección inversa. Porque creo que en términos, digamos, de uno cuando empieza, digamos, el trabajo como artista, tiene necesariamente que estar ser muy radical, ¿no es cierto? Yo a veces hago el chiste con Compe cuando me dice, no, porque cuando nosotros hicimos tal cosa, digo, no, en esa época yo no pisaba la vereda del Complejo La Plaza, es decir, y era necesario, ¿no es cierto?, esa toma de postura, ¿no es cierto?, muy radical, porque uno está empezando a buscar su identidad, lo que fue una convicción, ¿no es cierto?, y después uno ya está más fuerte, si lo mantiene ya no deja de ser una convicción y pasa a ser un prejuicio puro y duro. Cuando yo hice por primera vez mi incursión en la calle Corrientes, que fue al Broadway, mucho antes de Baraca, fue cuando fuimos con Nunca Estuviste Tan Adorable, y ahí recibí mucho de mi medio, ¿no? Es decir, cómo yo había transado
Y yo, mi respuesta es decir, es un teatro con más butacas, es decir, es agregarle un par de ceros a la cosa y es lo mismo. Hay un punto donde parece que hay que tener la valentía, digamos, de hacer lo que uno quiere y de arriesgarse y de aceptar, digamos, ciertos desafíos. ¿Y cuál es el desafío? No tiene nada que ver con pasarte de vereda ni nada por el estilo, sino que por ahí me llené la boca diciendo se puede hacer una buena televisión, se puede hacer un buen teatro comercial, el día que me toca la oportunidad yo tengo que aceptar, porque es mi oportunidad de demostrar que eso sea cierto o no. Esa es un poco mi postura, ¿no? Es decir, que yo cuando a la gente que critica, digamos, mucho el teatro comercial, digo, cuidado porque un día se te la van a ofrecer. Para mí es un privilegio que alguien me invite, digamos, a tratar de que el teatro de Buenos Aires sea bueno, que eso es a lo máximo que yo aspiro. No solamente no traicionás el espíritu primitivo del teatro independiente o del teatro alternativo, sino que además la honestidad va con uno. La honestidad en este caso artística, intelectual, o como la quieras ver, la honestidad no tiene un límite geográfico y mucho menos edilicio para decir, acá soy mejor y honesto, no. y acá paso a ser el peor y deshonesto. No, Porque ¿sabes qué pasa? Los que somos más viejos conocemos honestos y deshonestos en los dos circuitos. Absolutamente. Bueno, gracias. Gracias a vos por invitarme.